columna vertebral, es la columna vertebral de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual les pediría mucha atención y cualquier duda o consulta me la hacen saber. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta capacitación. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Bueno, la accidentabilidad en el mundo nos muestra cifras muy grandes, escandalosas, ¿verdad? A nivel mundial. Por ejemplo, tenemos pues que anualmente ocurren más de 374 millones de accidentes en el trabajo. Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Y parece algo fantasioso, pero es algo real. Cada día mueren 7.500 personas por accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con el mismo, ¿verdad? Entonces las cifras no son nada alentadoras y el Perú también, según las estadísticas, en el Perú ocurre más de 20.000 accidentes de trabajo, ¿verdad? Y es uno de los países que más accidentes tiene a nivel regional. Y eso que en el país existe un subregistro, es decir, ocurren muchos accidentes y estos no se reportan, ¿verdad? Por eso la importancia de la capacitación del día de hoy, ya que una de las medidas de control, pues, para evitar los accidentes en el trabajo es precisamente que los trabajadores sepan qué es un I+C, que participen en su elaboración y sobre todo, pues, que el empleador tenga implementadas las medidas de control declaradas en su I+C. Entonces, vamos a continuar. I+C significa identificación de peligros. Lo primero que a mí me pide la ley en lo que respecta al I+C es esto, que yo identifique los peligros en mi lugar de trabajo. Segundo, me pide que yo evalúe el riesgo, que le asigne un valor. Lo vamos a ver más adelante el método a utilizar. Y por supuesto que se establezcan medidas de control. Entonces, subraya esto. El I+C, vemos lo que significa aquí en este slide, y aquí está pues sintetizado las tres cosas que me pide a mí el Estado peruano, ¿verdad? Identifica el peligro, que evalúe el riesgo y que establezca medidas de control en las actividades, procesos que yo llevo a cabo en mi accionar laboral. Entonces, hay que tener en cuenta esto a la hora de elaborar tu I+C. La ley que rige, pues, la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito nacional es la ley 29783. Nunca te olvides de esto, que fue dada en el año 2011. La ley 29783 fue dada en el marco, pues, en el que en el Perú estaba firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y entonces se nos exigía que tuviéramos una ley transsectorial, ¿verdad? Una ley que abarque todos los sectores económicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las demás naciones desarrolladas, ¿no? Y aquí, pues, en el Ministerio de Trabajo o en la SUNAFIL encontramos esta ley y todas las normas de seguridad y salud en el trabajo como modo informativo. Y bueno, la ley de seguridad y salud en el trabajo aplica a todos los sectores económicos, hay que tener en cuenta esto, y la ley me habla claramente que toda organización debe de tener un I+C. Y si hablamos del ámbito de aplicación, pues en el artículo 2 me dice que aplica a todos los sectores económicos, tanto públicos como privados, se incluye las Fuerzas Armadas y también las policiales. Y la ley pues tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿verdad? Y entonces nos exige que adoptemos un enfoque de sistema de gestión. Y en este enfoque de sistema de gestión, pues una parte elemental de este sistema de gestión que tenemos que implementar a raíz de ser una exigencia de la ley es pues tener un I+C. En el artículo 32 me habla pues del reglamento de esta ley, que es el decreto 005-2012 TR,
me habla pues que el IPRC debe ser exhibido en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Entonces tengo que elaborar mi IPRC y debe ser visible en mi organización, ¿verdad? Debo efectuar el IPER en forma periódica, me habla el artículo 82. Debo actualizarlo en forma periódica. Y por supuesto también actualizar la evaluación de riesgos. Entonces, eso es lo que me está diciendo a mí la ley. Y por supuesto, a la hora de elaborar mi IPRC, debe haber evidencia, pues, de la participación de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Además, el IPRC me sirve a mí como un input para yo saber qué capacitaciones voy a darle a mi personal, ¿verdad? Así como también el EPP que debo darle, que nace pues de esta matriz IPRC. Entonces, el IPRC es una obligación que nace de la ley y de su reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a entender los conceptos básicos. Muchos de nosotros tal vez confundimos lo que es un peligro, lo que es un riesgo. Así que en esta capacitación pues vamos a tratar de esclarecer estos términos, estos conceptos y que estén muy claros para poder nosotros elaborar un IPRC que cumpla con su objetivo. Entonces, entender los conceptos básicos del IPRC como objetivo de la presente capacitación y saber aplicar herramientas adecuadas para la evaluación de riesgos. Y por supuesto, saber identificar los peligros potenciales inminentes en mi ambiente de trabajo, evaluar los riesgos y establecer medidas de control, ¿verdad? Que están divididos pues en 5, como son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, uso de EPP. Entonces, estos son los objetivos de la presente capacitación. Entre otros objetivos tenemos pues por qué debemos tener un IPRC. Debemos de tenerlo pues para prevenir accidentes, para que los trabajadores sepan por el principio de información de la ley 29783 para que el trabajador sepa a qué está expuesto en su lugar de trabajo. El trabajador, según la ley 29783, antes de, tiene el derecho de saber a qué está expuesto en su lugar de trabajo. Es decir, desde la inducción se le debe de decir. Por lo tanto, en la inducción debe estar tu IPRC, ¿verdad? Además, nos ayuda a determinar los EPP necesarios. También nos ayuda a determinar las capacitaciones que necesita ese trabajador acorde a los peligros y riesgos a los que está expuesto. Por supuesto, nos ayuda a prevenir accidentes, dado que ahora el trabajador tiene el conocimiento de peligros y riesgos a los que está expuesto. También enfermedades ocupacionales. Recuerda que en el trabajo no solamente una persona se puede accidentar, sino también se puede enfermar. Y entonces en el IPRC están allí con detalle los agentes higiénicos, tales como físicos, químicos, a los que está expuesto ese trabajador. Y también están las medidas de control para evitar esto, las enfermedades, ¿verdad? Entonces, muy importante el IPRC a la hora de prevenir enfermedades ocupacionales. Y por supuesto, para cumplimiento de los requisitos legales, porque es una exigencia en el artículo 57, me habla de la evaluación de riesgos, en el artículo 65 me habla de la evaluación de factores de riesgo para la apropiación, y en el artículo 30, 77 y 82 del reglamento de la ley, es decir, en el decreto supremo 005-2012 TR, me habla pues del IPRC. Y recuerda que las multas en materia de seguridad y salud en el trabajo pueden ir hasta 200 UIT. Por eso es muy importante tener un IPRC para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y cumplir con los requisitos legales. También me habla la ley 29783 sobre los documentos obligatorios que yo debo de tener. Me habla que yo debo de tener una política, objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, mi reglamento interno, mi mapa de riesgos, el programa y la planificación de la actividad preventiva, y me habla pues del IPRC, ¿verdad?
que debe estar a la vista, debe estar publicado en sitios estratégicos para que los trabajadores siempre recuerden los peligros y riesgos a los cuales estén expuestos y puedan consultarlos en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, forma parte de los documentos obligatorios mandatorios por la ley 29783. La importancia de un I+C, las actividades humanas son peligrosas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos expuestos a peligros y riesgos, tanto en la calle, en nuestro hogar, pero de lo que trata el I+C son sobre los peligros y riesgos que son laborales, ¿verdad? Entonces, este curso pues está diseñado para ayudar a ustedes en su organización a identificar peligros, evaluar los riesgos, ¿verdad? A entender los diferentes conceptos, a familiarizarse con el significado de los términos y palabras usadas en el I+C, a distinguir entre lo que es un peligro y lo que es un riesgo, ¿verdad? Esto es algo muy importante, aprender a distinguir estos conceptos básicos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Toda actividad que realizamos nosotros conlleva un riesgo, ¿no? Es más, tú cuando vas a pedir un peligro, digo, cuando tú vas a pedir un préstamo a un banco, no sé si te has dado cuenta, ellos te evalúan, ¿verdad? Entonces tú vas a una institución financiera y te evalúan, ¿no es cierto? ¿Qué están evaluando ellos en ese momento? Están evaluando el riesgo. ¿Y qué riesgo? Están evaluando el riesgo de que tú no le pagues, ¿verdad? Si tú tienes una capacidad como para afrontar la deuda que vas a contraer. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En toda actividad humana hay un peligro, hay un riesgo. Pero vamos a aprender de esto en las siguientes diapositivas. Muy bien, y antes de pasar a eso, recuerda que en el 2020, el año pasado, salió pues el Decreto Supremo 002-2020 TR, en donde modificaba ciertas partes de la Ley 29783 con lo que respecta al I+C, ¿verdad? Y le puso le puso pues una fecha de caducidad al I+C. Ya nos dice que el I+C debe ser actualizado anualmente. Antes la ley no lo decía. No lo decía explícitamente, ¿no? Ahora sí. Ahora lo dice, el I+C debe ser actualizado cada año. Debe ser por puesto de trabajo, debe ser con participación del personal competente. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Debe ser con participación del personal competente, ¿verdad? Y en consulta con los trabajadores y con el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Entonces, préstale atención a esto. Debe ser por puesto de trabajo con participación de personal competente y sin excederse de un año, y tiene que haber evidencia de la consulta con los trabajadores y el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Ahora sí entramos en autos. ¿Qué es I+C? Es una metodología. Es una metodología aceptada pues universalmente, ¿verdad? Una metodología que permite, y aquí está subrayado de un azul más claro, lo que yo te decía, ¿no? Identificar, valorar y controlar. Los tres verbos importantes, ¿no? Que me pide a mí la ley. Identificar el peligro, valorar ese riesgo y controlar, establecer medidas de control, ¿verdad? Entonces es una metodología que me permite a mí identificar, valorar el riesgo y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la jerarquía de controles. Y aquí esta imagen nos ayuda bastante a entender, ¿verdad? Tengo una tarea o una actividad, existe un peligro y el riesgo es pues lo que vemos allí en la figura, ¿no? Entonces presta atención a esta figura, ¿no es cierto? Acá hay una actividad humana, una actividad laboral, hay un peligro y hay un riesgo, ¿verdad? Entonces aquí muy ilustrativa esta figura, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esto. Muy bien, ahora sí, continuamos. Concepto, ¿qué cosa es un peligro? Es una situación o característica intrínseca de algo
capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y al medio ambiente. Y me pide a mí la ley identificar ese peligro, que yo defina las características de ese peligro, que reconozca en primer lugar que existe un peligro y que defina sus características. Y el riesgo es una probabilidad, de que este peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al ambiente, ¿verdad? Y lo segundo que me pide a mí la ley es que yo evalúe o valore el riesgo. Es un proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta los controles existentes y decidir si ese riesgo es o no aceptable. Eso es valorar un riesgo. Y medida de control es una acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de control. Entonces, visto este concepto, entonces uno no lo podría entender, ¿no? A menos que tengan cierta experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, el ingeniero me habla de peligro, de riesgo, de identificación. Yo leo aquí los conceptos, las definiciones, pero no entiendo nada, ¿verdad? Y para ello nos sirven mucho los ejemplos, y sobre todo si son ejemplos sacados de la vida diaria, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos, ¿no? Lo que significa peligro, lo que significa riesgo, identificar, evaluar y medidas de control, ¿verdad? Y vamos con ejemplos. Por ejemplo, a ver el balón de gas que tienes en tu casa y con el que haces fuego todos los días para cocinar tus alimentos. A ver, díganme ustedes, ese balón, ¿qué sería? ¿Un peligro o un riesgo? Hola, ¿sería un peligro o un riesgo ese balón de gas? ¿Están allí? No sean tímidos. Pueden participar. ¿Ese balón de gas es un peligro o un riesgo? Hola. También puedes leer el ¿Nadie? chat. En el chat te están En el diciendo chat. sí, lee el chat. Peligro, dice Miguel, peligro. Otra persona dice riesgo, otro colaborador. ¿Quién más? No sean tímidos. ¿Es peligro o es riesgo? Mariela dice riesgo. Si no quieren hablar, pueden escribir en el chat. Vamos, chicos. Escriban en el chat. El balón de gas que usas en tu casa y allí en tu casa están tus hijos, tu esposo, tu esposa. Utilizas un balón de gas. ¿Qué es? ¿Un peligro o es un riesgo? Peligro. Peligro, dice Anderson. Peligro. Es un riesgo. Un peligro. Como que estamos divididos, ¿verdad? Más o menos 50-50, ¿no? 50-50. Peligro. Otros dicen que es riesgo. Muy bien. La definición de peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿verdad? Y el riesgo, nunca te olvides, el riesgo es probabilidad. Recuerda eso. Entonces, yo, ciñéndome a las definiciones que he dado, el balón de gas es un peligro, porque tiene ciertas características que lo hacen peligroso, ¿verdad? Entonces, el balón de gas es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? Ya hemos visto que el peligro es el balón de gas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad? A ver, los leo en el chat. Vamos, participemos. El peligro es el balón de gas. ¿Cuál es el riesgo? Que explote, exacto, muy bien, que explote. ¿Qué más? Recuerda, es probabilidad, y allí está, probabilidad de que ese peligro se materialice y genere daño, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Fuga, exacto, puede fugar también ese gas. Fuga de gas, muy bien, Alejandro. ¿Qué más podría pasar? Y míralo, yo lo estoy diciendo, podría pasar. En mis palabras ya está la posibilidad. ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad hay?
Explote, fuga, ¿qué más? Incendio, ¿puede causar un incendio? Sí, ¿verdad? Existe la probabilidad de un incendio, ¿no? Entonces allí vemos, ¿no? Un peligro y mira, ahí tiene varias posibilidades. Es decir, ese peligro tiene varios riesgos, ¿verdad? Entonces ahí tienes un ejemplo, ¿no? Vamos con otro ejemplo. A ver ahora el sector de ustedes. A ver, en el sector de ustedes, pesquero, ¿verdad? Entonces hay trabajadores que usan cuchillos, ¿sí o no? ¿Usan cuchillos ahí en su sector? Trabajadores que manipulan cuchillos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y además tú también en tu casa usas un cuchillo. Todos los días, o bueno, casi todos los días utilizas un cuchillo, ¿no? Para preparar tus alimentos. Una herramienta esencial en la cocina. Y en tu trabajo, los colaboradores usan cuchillos afilados. Muy bien. ¿El cuchillo allí es un peligro o es un riesgo? Peligro o riesgo. Es peligro o riesgo ese cuchillo. ¿Ustedes qué me dicen? Peligro, exacto, Luis, es un peligro, ¿no? Entonces, es un peligro, ¿no? Es un peligro porque tiene ciertas características. La característica es que es un elemento que tiene filo, ¿no? Entonces, es un elemento cortante, ¿no? Por eso, allí en la definición de peligro subrayen la palabra característica, ¿no? Entonces ese objeto, ese algo, tiene una característica que lo hace peligroso. En cambio, el riesgo tiene la probabilidad. Entonces aquí tienes que subrayar esas palabras, ¿no? En peligro es característica y en riesgo es probabilidad, ¿verdad? Entonces la característica es que es un elemento cortante, ¿no? Punzante también, ¿no? Entonces el cuchillo. ¿Y cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el riesgo con ese cuchillo? ¿Qué podría pasar? A ver, los leo. ¿Qué podría pasar con ese cuchillo? ¿Qué podría pasar? ¿Qué le podría pasar al trabajador? ¿Cuál es el riesgo al que está expuesto? Corte, exacto, ¿verdad? Él se puede cortar, ¿no es cierto? Entonces algunos ven esto como que peligro en la fuente, como que es consecuencia, ¿no? O sea, el peligro es la causa y el otro es el efecto, ¿no? Algunos lo ven de esa manera, ¿no? Entonces el peligro es la fuente. Amputación también, por supuesto, se puede dependiendo del tipo de cuchillo, inclusive puede amputarse un dedo, ¿cierto? Eso es algo muy cierto, ¿verdad? Y sobre todo que vemos que algunos trabajadores son muy hábiles, muy rápidos con este tipo de herramientas, pero eso no quita que se puedan lastimar, ¿no? Por más que tengan muchos años de experiencia. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Muy bien, entonces aquí hemos visto en los dos ejemplos, ya hemos visto el peligro y hemos visto el riesgo, ¿no? Lo que me pide a mí la ley es que yo identifique este peligro. Y acá vemos en este ejemplo, ¿no? El peligro es la bomba. El peligro es la bomba. ¿Qué característica tiene esta bomba? Es que es explosivo. Tiene esta característica, explosividad. Y el riesgo es que explote, ¿no? El riesgo es que explote. Y aquí tenemos pues más ejemplos, ¿no? El peligro es la electricidad y el riesgo es que tenga contacto eléctrico. El peligro es el gas inflamable y el riesgo es pues el incendio, ¿no? El peligro es el producto químico, el veneno, y el riesgo es el envenenamiento. Entonces, quiero que captes la idea, ¿verdad? Algo importante. Y acá vemos, ¿no? A ver, vamos con más ejemplos. A ver, por ejemplo, aquí, en esta imagen que yo estoy señalando, ¿cuál sería el peligro? Escríbanlo si quieren. ¿Cuál sería el peligro allí en esa imagen que yo estoy señalando? Hola. ¿Cuál sería el peligro? El rayo, ¿no? Exacto, una tormenta eléctrica. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo?
Descarga eléctrica, electrocución, ¿verdad? Exacto, ¿no? Acá en este que estoy señalando, ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el peligro allí? El hoyo, el hueco, ¿no? Si lo queremos términos más técnicos, sería el desnivel en el suelo. Desnivel en el suelo. A ver, alguien levantó la mano, puede hacer cualquier pregunta. Los escucho, no hay problema. ¿No? Ese es desnivel en el suelo. Y el riesgo es que se caiga. La persona se puede caer. Acá el peligro es el animalito, ¿no? Acá, el cocodrilo, ¿no? Ese es el peligro. Y el riesgo es, pues, que me pueda morder, me pueda amputar inclusive un brazo, ¿no? Y acá, ¿cuál es el peligro en la última figura? Los que les gusta el fútbol. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Sí? ¿Cuál es el peligro allí en esta figura? Ah, los leo. Hoyo, cabezazo. A ver, ¿el cabezazo es peligro o riesgo? ¿Cabezazo es peligro o riesgo? ¿Ah? Riesgo, exacto. El peligro es la cabeza de Zidane, ¿verdad? Acá vemos en esta figura. El peligro es la cabeza de Zidane y el riesgo es el cabezazo que nos cabecee, ¿verdad? Entonces veo que ya captan mejor los conceptos, ¿no? Acá el peligro es el hoyo, el riesgo es la caída, ¿verdad? Acá el peligro es las mandíbulas de este animal y el riesgo es que me muerda, ¿no es cierto? Entonces, claro en este aspecto, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué peligros ven ustedes? ¿Qué peligros ven ustedes aquí? A ver, aunque sea, díganme uno o dos peligros. Es su sector, en el sector de ustedes, sector de pesquería. A ver, ya hemos visto los conceptos. Piso húmedo, exacto. Piso húmedo, piso resbaladizo, húmedo es un peligro. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Cuchillos, exacto. Carguen el barco, sí. Puede que esos barcos los carguen más allá de su capacidad y ese es un peligro. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Biológico tal vez. Las personas se pueden contagiar de COVID. Temperaturas bajas, exacto. Exacto. Y algunas temperaturas, algunas son por debajo de cero, ¿no? Sí, se pueden contagiar de COVID. Exacto, ¿verdad? Piso resbaladizo es un peligro. El riesgo de que se resbale y se caiga, ¿verdad? Acá vemos, ¿no? ¿Podría haber virus en el pez? ¿Viene con cierta carga viral el pescado? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? ¿Puede venir con cierta carga viral el pescado? Sí, ¿verdad? También, ¿no es cierto? Temperaturas bajas, manipulación de carga también yo veo allí, ¿verdad? Yo también veo allí manipulación de carga. Y esos barcos que están allí en el mar están expuestos a los fenómenos naturales, ¿verdad? ¿O no? Desde la neblina, puede haber también un mar embravecido, manipulan peso también, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que identificar en nuestra matriz y per se, pero vamos lentamente, ¿verdad? Entonces aquí hemos visto ya varios peligros relativos a su sector. Muy bien, ¿y cómo identifico el peligro? Pues tengo que saber qué es exactamente lo que yo hago, ¿verdad? ¿A qué me dedico yo? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuál es mi actividad? ¿Cuál es mi tarea? Eso tengo que saber. ¿Con qué materiales yo trabajo? Muy importante, los materiales que yo uso en mi labor. ¿Qué herramientas uso? ¿Qué equipos, herramientas yo uso en mi labor?
¿Cuándo realizo el trabajo? ¿Lo realizo de noche, de día? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y cómo afecta esta actividad a las personas, equipos, materiales o al ambiente? Y si el personal que dispongo es el idóneo y en cantidad necesaria. Entonces, así es como se identifica el peligro. Lo primero a mí que me pide la ley. Yo tengo que buscar, tengo que indagar, ¿verdad? Y los expertos dicen pues que los peligros están en 4 elementos, que están en la penúltima pregunta de allí. Los peligros están en las personas, están en los equipos, están en los materiales y están en el ambiente, ¿verdad? Allí están los peligros. Entonces, subraya esto allí en tu mente, ¿verdad? ¿Dónde identifico yo el peligro? Lo identifico en las personas, en los equipos, en los materiales y el ambiente. Los equipos pueden ser peligrosos, los materiales pueden ser peligrosos, el ambiente donde yo trabajo pueden ser peligrosos, pero también las personas pueden ser peligrosas, ¿verdad? Entonces recuerda, busca allí los peligros en tu lugar de trabajo, ¿verdad? Y los peligros, pues, pues, están divididos. Existen familias de peligros. Vamos a hablar de los peligros químicos, como son vapores, gases, solventes, humos, neblina, líquidos, sólidos, los productos químicos, los agentes químicos, ¿verdad? Y eso incluye el amoníaco. A ver, díganme ustedes, en su lugar de trabajo, ¿ustedes usan amoníaco? Que mayormente en plantas pesqueras se usa el amoníaco. ¿Usan amoníaco? Sí, ¿verdad? Alguien lo captó. Luis Alex, muy bien. Sí, exacto. Ustedes usan compresores, ¿verdad? Y compresores en algunas, he visto en algunas plantas, son compresores inmensos, realmente inmensos, ¿verdad? Inclusive para ir a la parte de arriba tengo que usar escaleras, ¿no? Lo he visto en su sector. Entonces están expuestos, ¿no? A una fuga de amoníaco, por ejemplo. Por eso está allí, ¿verdad? Entonces, peligros químicos, ¿no es cierto? Como el amoníaco, solventes, a veces usan diésel, petróleo, gasolina en las embarcaciones. Entonces, todos estos son productos químicos, son peligrosos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues esta clase, ¿no? Los peligros químicos. Continuamos. También existen otros peligros como son los peligros que son físicos, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es ruido, iluminación, temperatura extrema, radiación, vibración, rayos ionizantes o no ionizantes, ¿verdad? ¿Estos existen en tu lugar de trabajo? Sí. Las máquinas, los compresoras, hacen un ruido, por ejemplo, una compresora, dependiendo del tamaño, sobrepasa los 85 decibeles. Temperatura extrema, por supuesto, ¿verdad? En una cámara de congelación se alcanzan temperaturas extremas, menos 15, menos 20 y hasta menos de temperatura, ¿verdad? Entre otros, ¿no es cierto? Entonces, esto existe en tu lugar de trabajo, por supuesto, y acá lo vemos, ¿no? Peligro, baja temperatura. Vemos, pues, que esto está presente en tu lugar de trabajo. Ruido también, como hemos dicho, por las máquinas que hacen ruido, ¿verdad? Entonces, a considerar también, muy importante a considerar en tu IPC los peligros físicos. Peligros locativos también que corresponden al estado de nuestra infraestructura, cómo es nuestra locación, ¿verdad? Hablamos de pisos resbaladizos, de qué tipo de techos estamos hablando, de si la altura es suficiente, falta de orden, aseo y limpieza, cómo están esas escaleras, cómo, si existen barandas, si por allí, por donde yo trabajo, cómo apilo, el apilamiento también, ustedes apilan, cómo está ese apilamiento, uso montacargas, apiladores, entonces todos estos son peligros locativos, ¿verdad? Locativos, ¿no es cierto? Que están presentes allí y estos peligros, por supuesto, tienen un riesgo, ¿no? En una planta pesquera tenemos pues lo que es
lo que es pues los pisos que casi siempre están mojados, y también se hace uso pues de montacargas o apiladores, ¿verdad? Entonces esto también hay que tenerlo presente, ¿verdad? Muy bien. Y también pues en oficinas, ¿no? También tienen oficinas. No hay que olvidar pues que también hay peligros locativos en las oficinas, ¿verdad? Recuerda eso, como el estado del suelo, las salidas, por ejemplo, las salidas que no estén bloqueadas. Entonces también hay que prestarle atención a los peligros locativos referente a las oficinas o a los trabajos de terceros. Biológicos, por supuesto, ¿verdad? Que cuando hablamos de biológicos hablamos de bacterias, parásitos, plagas, roedores, hongos, virus, mohos, que puedan producir enfermedades. Dentro de ellos está pues el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Con respecto a lo que es la COVID-19, no hay que olvidar, el peligro es el virus SARS-CoV-2 y el riesgo es adquirir la enfermedad COVID-19. No te vayas a confundir. El peligro es el virus, que como ya sabemos se llama SARS-CoV-2, y el riesgo es la enfermedad que se llama COVID-19, ¿verdad? Entonces hablamos de peligros biológicos, ¿verdad? Peligros biológicos, ¿no? Como es la exposición a este virus, y también el pescado, ¿no? También podría traer, qué sé yo, cierta carga viral, ¿verdad? Por eso es muy importante la limpieza, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también, pues, porque los trabajadores son portadores de agentes biológicos, ¿no? Por eso es que una planta pesquera, pues, se establecen, por ejemplo, lo que es el HACCP, las BPM, ¿no? Porque, como dijimos, el ser humano es peligroso, ¿no? El ser humano porta, pues, carga microbiana, ¿no? Que es importante controlar en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, los peligros biológicos. También los trabajadores hacen uso, pues, ¿no? O van a tomar sus alimentos, ¿no? Entonces, allí también hay un peligro biológico. Y en el suelo y en los baños también está presente este peligro biológico, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener en cuenta también en tu IPERSE. Muy bien, entonces peligro biológico hablamos pues de gusanos, bacterias, parásitos, virus, hongos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces peligros biológicos. Peligros ergonómicos también están presentes en el lugar de trabajo, ¿verdad? La ergonomía es una ciencia que busca pues la armonía entre el trabajador, su medio ambiente de trabajo y las diferentes máquinas que utiliza, ¿no? Y cuando hablamos de peligro ergonómico va desde el trabajo que realizan los trabajadores, que realizan labores administrativas, hasta los trabajadores pues que son más operativos, ¿verdad? Que va desde cargar jabas, utilizar elementos como transpaleta, jalar, empujar, manipular carga, cargar sacos en el caso de industria de la harina de pescado, es trabajar parado todo el día, sentado todo el día, etcétera, etcétera. O trabajar sentado, ¿no? Sentado pues es una postura forzada. No es algo normal que una persona esté sentado 8 horas al día, ¿verdad? Tiene sus consecuencias a largo plazo, y eso hay que considerarlo también en mi IPERSE. Entonces, a eso también están ustedes expuestos, ¿verdad? Los peligros ergonómicos deben ser considerados. Y acá vemos algunos, ¿no? Cargar jabas, manipular carga en el almacén, postura forzada a la hora de transportar esta carga, y también pues el trabajo en oficina, ¿no? Entonces estamos hablando de peligros ergonómicos en el lugar de trabajo, los más comunes, ¿verdad? Con respecto a ergonomía. Peligros mecánicos también están presentes en el lugar de trabajo, que puede haber máquinas en donde yo me atrape los dedos o otra parte de mi cuerpo, la máquina que transita por allí, el apilador o el montacarga, y por supuesto el uso de cuchillos, entre otras máquinas que pueden ser muy peligrosas para la integridad física del
trabajador. Entonces, peligros mecánicos también están allí presentes. Y la electricidad, pues también, ¿verdad? Vivimos en la era industrial y entonces la electricidad juega un rol preponderante en esta era que estamos viviendo, ¿verdad? La ciudad de Lima, por ejemplo, la mayoría de los incendios tienen como causa la electricidad, ¿no? Hace poco, ¿no? No sé si vieron la noticia, se quemó un arbolito de Navidad por acá, por un centro comercial muy conocido en Lima, ¿no? No sé si lo viste, ¿no? Entonces, la electricidad, sobre todo prestarle mucha atención en esta época del año, ¿verdad? Entonces, yo en una planta pesquera utilizo muchas máquinas, equipos que funcionan a base de electricidad. Y entonces tengo que tomar las medidas correspondientes, sobre todo teniendo en cuenta que los pisos son húmedos en los procesos, ¿no? Y también, pues, en oficina también utilizo, pues, la electricidad. Entonces, peligro eléctrico también está presente en tus procesos. Recuerda eso de considerar este peligro. No lo vayas a soslayar, a dejarlo de lado. Y los peligros psicosociales, pues, también están presentes, ¿verdad? En donde hay ciertos factores psicosociales que cuando no son controlados se vuelven negativos y causan en el ser humano, pues, causan pues estrés, miedo, angustia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que dañan nuestro sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces están peligro, estos están presentes los peligros psicosociales en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, no vayas tampoco a dejar de lado los peligros psicosociales que siempre están presentes en el lugar de trabajo, ¿no? No se te vayan a pasar por alto los peligros psicosociales. Y acá vemos, ¿no? Algunos riesgos psicosociales como hostigamiento, estrés laboral, moving, acoso sexual, sobrecarga de trabajo, síndrome del burnout, entre otros, ¿verdad? Entonces no los vayas a dejar de lado. Muy bien, y ahora sí, vamos con este taller. A ver allí, ¿qué peligro detectan ustedes? A ver, díganme por lo menos dos, a ver, escríbanlo en el chat. A ver. Veo allí uno, silla. ¿Qué tiene la silla? Acá hay varios, ¿ah? Bastantes. El aceite que hay en el piso. Ah, podría ser falta de orden y limpieza, ¿verdad? Sí. Otro. Hay uno que se está golpeando, no sé si lo vieron. La falta de señalización también. Claro, ¿verdad? Cuando existe un vidrio, tiene que ser señalizado porque si no la persona se va a chocar contra ese vidrio, ¿no? ¿Qué más? Hay varios allí, ¿ah? Desorden, posturas inadecuadas, exacto, desde el punto de vista ergonómico, ¿verdad? Pisos mojados, pisos húmedos. Bien. Escalera, la escalera es un peligro, por supuesto, ¿no? La escalera, ¿verdad? ¿Qué más? Manipulación inadecuada de carga, exacto, ¿no? ¿Cómo viene bajando la escalera con esa carga, ¿no es cierto? ¿Electricidad? ¿Habrá peligro eléctrico? No lo veo, ¿no? Sí. ¿Sí? Un amigo de los genios. También. Sí, también hay que considerar esas cosas. Asaltos y robos. Sí, ¿verdad? Allí veo algo que se va a caer, ¿no? Infraestructura, lo que es locativo, ¿no? Infraestructura en mal estado le puede caer a una persona esos focos, digo, esas lámparas, ¿no? Sí, ¿verdad? Postura inadecuada, ¿no? Entonces aquí hay varios, ¿no es cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer es observar, ¿no es cierto? Sobrecarga eléctrica, por ahí veo cables también, ¿no? Cables. También veo tomacorrientes en mal estado, no sé si lo vieron, ¿no? Un tomacorriente allí en mal estado. Entonces, como verán, algunos peligros no son tan evidentes, por eso hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora sí pasamos. Pasamos. Muy bien, entonces
Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos, pues, nosotros identificado el peligro. Los peligros, resumiendo la primera parte, pueden ser físicos, químicos, pueden ser biológicos, pueden ser ergonómicos, pueden ser psicosociales, ¿verdad? Entonces, claro al respecto, ¿no es cierto? Cables sueltos y rotos, sí. Muy bien, ahora vamos con el riesgo. Ya hemos visto el peligro. ¿Dónde encuentro el peligro? Las personas, en los equipos, en los materiales, en el medio ambiente, ¿verdad? El peligro puede ser físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, mecánico, eléctrico, ¿no? Ahí están las clases de peligros. Muy bien. Y ahora vamos con el riesgo. El riesgo es la posibilidad, ¿verdad? La posibilidad, ¿no es cierto? Acá vamos. Y el riesgo, señores, tiene dos dimensiones. Ya hemos hablado de uno de ellos, que es la posibilidad. Algunos también le llaman el evento, la posibilidad. El riesgo es como una hoja de papel, señores. Acá y en la China es el mismo concepto. El riesgo tiene dos dimensiones. Uno de ellos es la posibilidad o el evento. Y la otra es la consecuencia, ¿verdad? Recuerda eso. El riesgo es como una hoja de papel. La hoja de papel tiene dos dimensiones, ¿verdad? Largo y ancho, ¿cierto? Entonces, así también el riesgo tiene dos dimensiones. La primera de ellas es la posibilidad o probabilidad, llamada evento. Y la segunda es la consecuencia, ¿verdad? Y acá vemos, por ejemplo, peligro es el ruido. Tengo allí mi compresor y el ruido es superior a 85 decibeles, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? El riesgo es que yo esté expuesto, la probabilidad de estar expuesto al ruido. Y la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Que voy a adquirir sordera profesional, también llamada hipoacusia, ¿verdad? Hipoacusia, ¿no? Acá el peligro es esta maquinita, no este equipo. Dijimos, ¿no? El equipo es peligroso, ¿no? Acá, vibración por uso de martillo neumático. El riesgo, el evento, que estoy expuesto a esta vibración y el daño que me va a causar son enfermedades osteomusculares. Entonces acá, mira, acabo de definir el riesgo en sus dos dimensiones, probabilidad y consecuencia. Muy bien. Seguimos. Acá esta máquina me puede agarrar la mano, máquina sin guarda. El riesgo es la probabilidad de quedar atrapado por esta máquina, también llamada evento, y la consecuencia es la amputación de los dedos. Yo puedo perder mis dedos, ¿no? Entonces, quiero que se fijen. El riesgo tiene dos dimensiones, ¿verdad? Dos dimensiones. No se te vaya a olvidar. Probabilidad y consecuencia, ¿verdad? Acá el peligro es el esmeril. La pieza metálica que yo voy a esmerilar. Los cables eléctricos también son un peligro. Instalaciones eléctricas antiguas. Entonces veo varios peligros cuando yo utilizo, por ejemplo, voy a, por ejemplo, a usar un esmeril de banco. Y el riesgo es dos dimensiones, que yo me quede atrapado y me corte los dedos. Acá vemos el evento peligroso y la consecuencia. El riesgo es que hay una proyección de partículas, esquirlas a la vista, y la consecuencia es que yo tenga lesiones en la vista. La electricidad es el peligro, el cable eléctrico. El evento va a ser el contacto eléctrico directo y la consecuencia va a ser quemadura por choque eléctrico. Entonces, como vemos aquí, ya está detallado el riesgo en sus dos dimensiones, ¿verdad? En sus dos dimensiones. Acá también vemos cuál es el evento peligroso allí. ¿Ah? ¿El evento peligroso cuál es? La probabilidad aplastamiento, ¿verdad? El aplastamiento, ¿no es cierto? El aplastamiento. ¿Y cuál es la consecuencia? Fracturas, policontusiones, traumatismo encefalocraniano hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, hasta la muerte, ¿no es cierto? En los dos casos, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces acá ya
hemos una partecita de evaluar el riesgo. Acá vemos más. El montacarga es el peligro. También la carga suspendida es un peligro. Como vemos aquí. Y el riesgo es atropellamiento. La consecuencia es fractura o muerte. El riesgo es la colisión, el choque y pérdidas materiales, pues va a haber, ¿no? El riesgo es la caída de la carga suspendida, la consecuencia el aplastamiento o muerte de un colaborador debido a esto, ¿no? Entonces, ya hemos visto pues que el riesgo tiene dos dimensiones. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿no? Peligro y que el riesgo tiene dos dimensiones. El riesgo tiene una probabilidad o llamado evento y la otra es la consecuencia, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo yo hago mi I/C. Mi I/C, el Estado peruano en el año 2013 sacó la resolución ministerial 050-2013-TR, en donde me daba formatos referenciales para cumplir con la ley 29783. Y en esos formatos referenciales me da 3 métodos para hacer yo mi matriz I/C, ¿verdad? Me dice pues que todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación deben ser registrados en una matriz, ¿verdad? Recuerda eso, debe ser registrado en una matriz, ¿no? Y me da 3 ejemplos de matrices, ¿no es cierto? Puede ser cualquier matriz, pero deben de cumplir con lo mínimo pues que me pide esta resolución ministerial, ¿no es cierto? Debe ser por puesto de trabajo, debe haber los métodos de valoración y las medidas de control. ¿Cómo yo voy a valorar ese riesgo, no? Que lo vamos a ver más adelante, no es tan difícil, ¿no es cierto? Pasos para desarrollar mi I/C, señores. Establecer los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Los procesos operativos, los procesos administrativos que yo tengo en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Tengo que conocer muy bien qué es lo que yo hago, cuáles son mis actividades, cuáles son mis tareas. Luego debo identificar el peligro y determinar los riesgos, que es lo que ya hemos hecho ahora, ¿no? Estimar el nivel de riesgo. Ahora sí tengo que valorar, que lo vamos a ver más adelante, no es tan difícil, ¿no? Valoro ese riesgo y lo más difícil y más costoso podría ser así, establecer las medidas de control. Entonces, estos son los 5 pasos para desarrollar mi I/C, ¿verdad? Conocer bien mi proceso, identifico el peligro y determino el riesgo, estimo el nivel del riesgo, lo valoro y finalmente establezco medidas de control. Y acá vemos la tablita que me da esta resolución ministerial 050-2013, ¿verdad? Nos da 3 métodos, pero este es el método más usado. Como vemos aquí, nos da esta tabla, ¿no? Y allí ven ustedes columnas. Las columnas son el proceso, la actividad, la tarea, ¿no? Como vemos allí. Me habla del peligro, identifico el peligro, el riesgo o probabilidad y la consecuencia, que ya hemos visto, ¿no? El riesgo tiene 2 dimensiones. Acá en esta tabla le llama riesgo-consecuencia, ¿no? Ya hemos visto, el riesgo es probabilidad o consecuencia. Acá le llama riesgo en sí mismo, ¿no? Pero ¿qué es en realidad la probabilidad? La probabilidad es el riesgo, ¿no? La consecuencia. Y luego, como vemos, allí hay más columnas. Una columna es índice de personas expuestas, la otra columna es índice de procedimientos existentes, la otra columna es índice de capacitación, la otra es índice de exposición, y luego de estas 4 columnas hace una suma, y luego, y eso me saca el índice de probabilidad. La probabilidad sale de la suma de estas 4 columnas, y luego hay otra columna que dice severidad, ¿verdad? La severidad, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho, el riesgo es probabilidad por consecuencia, pero también a la consecuencia se le llama severidad. Entonces, lo multiplica y sale el riesgo, ¿no? Que puede ser tolerable o no tolerable, ¿no es cierto? Como vemos en esta figura, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Acá vemos peligro, riesgo, consecuencia, lo que dijimos, o peligro, posibilidad, consecuencia, ¿verdad? Entonces, estas son las 3 columnas
importantes, ¿verdad? Y luego la probabilidad. Recuerda, el riesgo es probabilidad por consecuencia, ¿verdad? Probabilidad por consecuencia, ¿no? Entonces aquí vimos la probabilidad, que es sumatoria de estas 4 columnas. De estas 4 columnas. Y después establecemos también la consecuencia. Se multiplica esto y sale el riesgo, que es probabilidad por severidad. Recuerda, porque el riesgo tiene 2 dimensiones. Y esto puede ser tolerable o no tolerable, y determinamos si es significativo o no significativo, ¿verdad? Y lo último son las medidas de control, que esto es lo más importante para la SUNAFIL. La SUNAFIL, cuando va, verifica que tú lo que has puesto aquí, las medidas de control, se lleven a cabo, ¿verdad? Si tú acá has dicho que, por ejemplo, tienes silla ergonómica, la SUNAFIL va a ver si tus sillas son ergonómicas. Si la SUNAFIL ve que en tu medida de control tú has puesto que le vas a dar a tu trabajador su casaca para que esté allí en el área que es al área de, por ejemplo, que está a menos 15 grados, le vas a dar su casaca térmica. La SUNAFIL va a ver que realmente esto que has puesto como medida de control está implementado, ¿verdad? Entonces, la medida de control es algo fundamental. Y ahora sí vamos por la identificación de peligro. Lo que hemos visto allí en arriba, aquí, perdón, aquí, ¿de dónde sale? Tú me dirás, sí, pero ¿cómo pongo 1, pongo 2, pongo 3? ¿Qué me estará diciendo el ingeniero acá, verdad? Muy bien, entonces vamos con el taller. Aquí está, pues, ¿no es cierto? Estas son las 4 columnas, ¿no es cierto? Como vemos aquí. La primera columna es el índice de exposición, cuántas personas trabajan allí, ¿no? El otro es índice de trabajo, de procedimiento de trabajo. Si en esa área, ese proceso, las personas están capacitadas, está el procedimiento, conocen el procedimiento. El otro es índice de factores humanos, o sea, si la persona tiene esa capacitación. Y la otra es índice de frecuencia, si yo hago esa actividad, si es rutinaria o no es rutinaria, ¿verdad? Y entonces esto lo sumo y hallo ese valor. Y la tabla 2, pues, es el índice de severidad, ¿verdad? Entonces aquí, ¿entienden esta tabla? Hola, ¿entienden esta tabla? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Y luego que yo hallo esta tablita, hallo el índice de probabilidad sumando estas 4 columnas, y este valor va de 1 al 4. Esta es una tabla 4 por 4. Yo hallo la probabilidad, hallo la severidad y me voy a este cuadro que está pintado de colores, ¿verdad? Hago la multiplicación, probabilidad por severidad, imaginándome que me sale 12, lo ubico aquí, 12, está en el área verde, ¿no? Suponiendo que me saliera 24, estaría en el área amarillo. Si me sale 48, está en el área rojo, es crítico, ¿verdad? Esta es una matriz 4 por 4. Pero vamos ya a los ejemplos. Por acá vemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no es cierto? Este es, por ejemplo, de Petroperú, ¿no? A ver, acá hay un peligro, la humedad. Acá hay un peligro, la humedad. El riesgo, ¿cuál es el riesgo? Exposición excesiva a humedad. Ya definió la probabilidad. La consecuencia, enfermedades contagiosas, contagiosas infecciosas, dermatosis, resfriados, alergias. Esa es la consecuencia, ¿verdad? Y acá vemos el puesto clave operario, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo determina el riesgo, no? Vemos índice de personas expuestas, le pone 1. ¿Por qué le pone 1? Voy acá, porque solamente hay 3 personas expuestas. Mira, solo máximo 3 personas ahí. Por eso le pone 1. Por eso le pone 1, ¿verdad? Acá le ha puesto 2. Índice de o sea, hay procedimiento aquí para esto. Me voy al anterior. 2, procedimiento. Existe una implementación parcial de procedimiento. Por lo tanto, le pone 2. Acá le pone también 2 y luego 3 en la cuarta columna. Vamos a ver qué significa. Le pone 2
Acá, personal entrenado identifica, pero no controla el peligro. Entonces, están más o menos capacitados. Y le pone 3, porque es eventual a la semana. No es que estén expuestos todos los días a este peligro. Entonces, es eventual a la semana, ¿verdad? Entonces, por eso pone eso. Entonces, es 1, 2, 2, 3. Si lo sumas, me sale 8. Me sale 8, ¿verdad? Y luego el índice de severidad le ha puesto 1. Voy a la tabla, 1 es leve. La severidad es leve, ¿no? Lesión sin incapacidad. 2 es cuando es moderado, lesión con incapacidad. 3 cuando es grave, lesión con incapacidad permanente. Y 4 cuando es mortal, ¿verdad? Y entonces, multiplicando 8 por 1 me sale 8, bajo, porque voy acá a mi figura, 8. Lo ven aquí mi cuadrito, 8 es bajo, ¿verdad? Como vemos aquí, entonces, y así ha hecho, pues, por ejemplo, con sustancias químicas. La sustancia química, el peligro es la sustancia química, la exposición, el riesgo, probabilidad por severidad, la consecuencia es irritación, conjuntivitis, quemaduras, la exposición o probabilidad es contacto de la vista con sustancias o agentes dañinos, y le pone acá también pues 1 en lo que es personas expuestas, 1, pocas personas están expuestas, 2, 1 también en lo que es procedimiento, porque se entiende que hay un procedimiento, vamos, ¿qué significa 1? Existen e implementan procedimientos satisfactorios, hay un procedimiento ya, ¿verdad? 2 y luego 3, como el anterior. Lo sumas, sale 7, en índice de severidad si le ha puesto 2, porque puede ser una quemadura moderada o una lesión con incapacidad. Lo multiplicas y me sale 14. Voy a mi cuadrito. 14 es bajo, ¿no es cierto? 14, ¿no es cierto? Como vemos aquí, ¿no? Porque está en este rango. Muy bien. Y acá tenemos otro ejemplo, pero vamos con un ejemplo suyo, a ver. Acá vemos otro ejemplo, un ejemplo más fácil, ¿no? Con otro método, ¿no es cierto? En donde yo en base a esta tabla determino del 1 al 5, la probabilidad y la severidad, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿no? Me dice electrocución de operadores y usuarios por malas conexiones eléctricas. ¿Cuál es la probabilidad? Me voy a este cuadro. Yo en base a un consenso digo que la probabilidad es 2. Voy aquí, probabilidad 2. Es una baja probabilidad. Es una baja probabilidad, le pongo 2. Y luego veo que la severidad es 3. Porque ellos han determinado que la severidad que está aquí, le han puesto 3, es moderado. Yo intersecto. ¿Y cuánto me da? 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces está aquí. 2 por 3, 6. Lo busco y está por aquí, más o menos, ¿no? Y entonces esto está dentro de este rango y es un riesgo medio. Es un riesgo medio. Entonces esto es algo más simplificado. Es otro método también, ¿verdad? Pero el anterior es el que más se usa. Este es otro método un poquito más fácil, ¿no es cierto? Donde determino las dos dimensiones, probabilidad, severidad, intersecto, como nos enseñaron en el colegio. Intersección, diagrama cartesiano, y entonces pues determino que está aquí, y entonces es un riesgo medio. ¿Verdad? Muy bien. Pero vamos a hacerlo. Mejor vamos a hacerlo, ¿verdad? Un momentito. Muy bien. A ver, vamos con ustedes. A ver, díganme un peligro en su lugar de trabajo. Hola, ¿están allí? Vamos a hacerlo. Un peligro en su lugar de trabajo. Cualquiera. Pueden escribirlo. Vamos a hacerlo, porque esto no es tan difícil.
Hola, un peligro en su lugar de trabajo. Hemos visto varios. Piso húmedo, muy bien, piso húmedo. Piso húmedo. Muy bien, riesgo. ¿Qué podría pasar? Los escucho. Zona de caldera, sí. Después vamos con la zona de caldera. Ahora vamos con el piso húmedo. He visto varios. Zona de calderas, esmeril de banco. Después vamos con la zona de calderas, ¿ya? Sí, eso está interesante. ¿Cuál es la probabilidad allí? ¿Qué le puede pasar al trabajador? ¿Ah? Caída, ¿verdad? Caída al mismo nivel, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Se cae, ¿qué le pasa? Resbalar, claro. Claro, pero se podría resumir en caída al mismo nivel, ¿no? Consecuencia. Politraumatismo. ¿Qué más? Politraumatismo, ¿no? Fracturas, ¿verdad? Verdad, fracturas. Exacto. Politraumatismo, fracturas, esguinces también, ¿no? Esguinces. ¿Ya? Control existente. ¿Qué controles tienen ustedes? O imaginemos que no hay control, porque sea un riesgo puro. ¿Verdad? Imaginemos. Ya, ¿cuántas personas están expuestos a ese peligro? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos? Todos. Todos. ¿Cuántos son todos? 10, 20. Solo del área. Más o menos, ¿cuántos son? Dependiendo la zona. Ya, imaginemos que el puesto de trabajo es el operario. ¿Cuántos operarios son? 6 operarios. 6. Voy al cuadro. Si son 6, ¿dónde entramos? ¿Qué valor le pongo? 2, ¿verdad? Claro. Acá hablamos de 4 a 8, ¿no? Entonces es 2. Muy bien. ¿Procedimientos? ¿Hay procedimientos? ¿Hay procedimientos para eso? Del 1 al 4. Índice de procedimiento. Existe en implementación parcial, existe pero no se ha implementado, no existe. Vamos a asumir que existen pero hay una implementación parcial. Le ponemos 2. Muy bien, capacitación. ¿Están capacitados? Acá lo vemos. 1 es personal, no identifica y no controla el peligro. 2, personal entrenado, identifica pero no controla el peligro. 3, personal entrenado, no identifica ni controla el peligro. Y 4, personal no entrenado. ¿Qué le pondrían ustedes? Ahora vamos a ponerle un 3. El personal está entrenado pero no identifica ni controla el peligro. Le ponemos un 3. Y el otro índice de exposición, eso creo que sí allí es diario, ¿no? Porque todos los días está mojado ese piso. Entonces voy, pongo un 4. Y si sumo, ¿cuánto me sale? 4, 3, 7, 9. 9, ¿verdad? Y severidad, me voy al cuadro. Voy al cuadro. ¿Cuánto le pongo severidad? 1, del 2 al 3 al 4, ¿cuánto le pongo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Le pongo 1, 2 o 3 o 4? Índice de severidad. Leve, si se cae puede ser leve. Creo que puede ser moderado si se cae, ¿no? Hasta grave inclusive yo creería, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿2 o 3? Los escucho. 2 o 3. Hola, ¿están allí? 3. Bien, vamos a ponerle 3. Vamos a ponerle 3. Y entonces aquí le pongo 3.
y me saldría 27, ¿verdad? Porque ahí luego se multiplica. Probabilidad por severidad, 9 por 3, 27. Y me voy acá a la figurita. 27, ¿dónde está? ¿27 está aquí, en la zona amarilla, ¿verdad? En la zona amarilla, ¿no? Como ven aquí. Entonces es un riesgo importante, ¿verdad? Es un riesgo importante, ¿no es cierto? ¿No? Está en una zona de riesgo importante, ¿verdad? Entonces ya aquí yo tendría que ponerle, ¿no es cierto? Que es amarillo, ¿verdad? Entonces, como vieron, ya hemos identificado el peligro, lo hemos evaluado. Muy bien, ahora sí, rapidito, a ver, zona de calderas, me dijeron, ¿no? ¿Por qué la zona de calderas es peligrosa? ¿Qué peligro hay allí? La caldera en sí misma, ¿verdad? Hola, ¿sí? ¿Sí? Las calderas, ¿no? Zona de calderas, las calderas en sí mismas son peligrosas. ¿Cuál es el riesgo allí? ¿Qué puede ocurrir en la zona de calderas? Ya ustedes lo van a hacer, ¿ah? Ya hemos visto el ejemplo. ¿Qué puede ocurrir allí? Quemadura, explosión. La explosión, entonces, ¿no? Explosión. A ver, quemadura. ¿La quemadura qué sería? Consecuencia, ¿verdad? Consecuencia. Quemaduras. ¿Cómo son esas quemaduras? ¿De primero, segundo, tercer grado? ¿Cómo serían esas quemaduras? ¿Hola? ¿Sería algo grave? ¿O es quemadura de primer grado? ¿Hola? Grave, quemadura de tercer grado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una consecuencia. Quemadura de tercer grado, muerte también, ¿verdad? Entonces aquí sería explosión. Quemadura de tercer grado, muerte. Imaginemos que no hay controles. A ver, índice de exposición. ¿Cuánto le ponen allí? Del 1 al 4. ¿Cuántas personas están expuestas en las calderas? Hola. ¿Cuánto le ponen? Vamos al cuadro aquí. Índice de exposición, ¿cuánto le pondrían? 1, 2, 3 o 4. Ustedes lo están haciendo, ojo. 2. Muy bien, le pongo 2. Muy bien. Procedimiento del 1 al 4. ¿Hay procedimientos? ¿Son seguros? ¿Cuánto le pondrían? Índice de procedimiento. ¿Cuánto le ponen? Ojo que cuanto más bajo el número, es porque el procedimiento está implementado y todo el mundo lo conoce y lo lleva a cabo. ¿Cuánto le ponen según este cuadro? ¿Cuánto le pondrían? Hola. 3. 3. Ya le ponemos 3. Capacitación. ¿Cuánto le ponemos? ¿Están capacitados esas personas? ¿Están capacitados? Hola, ¿están capacitadas esas personas? 2, 2, dice. Muy bien, le ponemos 2. Y el último, índice de exposición. Estas personas hacen eso todos los días, una vez a la semana, una vez al mes. 2 también. 2. Vamos al cuadrito. 2. ¿Una vez al mes prenden la caldera? ¿O lo hacen todos los días? A ver, confírmenme. Todos los días, ¿verdad? Entonces es 4, ¿no? Es una actividad rutinaria. Entonces es 4.
4. Muy bien. Entonces, sumo 2, 3, 5, 7, 11. Entonces, aquí tengo 11. Probabilidad tengo 11. Ahora vamos con la severidad. En severidad creo que esto es fácil. Es 4, ¿no? Porque la severidad o consecuencia puede ser mortal. Entonces le pongo un 4. Aquí sí no hay mucho que pensar. 4. Y multiplico, me va a salir 44. Voy a mi tablita. 44 es rojo. Y es algo lógico, ¿no? Acá lo vemos. Es rojo. Entonces voy aquí. Y rojo. ¿Verdad? Pues de acá, mira, ustedes lo han hecho. Ya hemos determinado que las calderas es un peligro que tiene, pues, consecuencias graves si no se controlan, ¿verdad? El índice de probabilidad es 11, el índice de severidad es 4, la multiplicación me da un número de 44, y eso me da que es un riesgo crítico, intolerable, ¿verdad? Entonces, como acá hemos visto, no es tan difícil establecer, pues, el nivel de riesgo en una organización. Lo hemos hecho por consenso, ¿verdad? En base a su experiencia, ¿no? Yo los he ayudado. Díganme ustedes, ¿es algo difícil? No, simplemente hay que tener mucho sentido común y hacerlo con especialistas que conozcan nuestro proceso y con la participación de los trabajadores. Entonces, mira, aquí ya hemos determinado eso. ¿Qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ya hemos hecho dos cosas que me pidió a mí la ley. Identificar peligro, evaluar el riesgo. ¿Qué me falta? Los escucho. ¿Qué me falta? Establecer controles, que es lo más importante, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, establecer controles. Entonces, como hemos visto aquí, establecer controles. ¿Qué puedo poner, por ejemplo, para piso húmedo? Puedo poner como control. A ver, díganme ustedes, a ver. Un control, aunque sea en piso húmedo. Aunque sea uno. ¿Qué podría poner? Control de ingeniería, control de administrativo. ¿Qué podría poner en piso húmedo? O en calderas. ¿Qué controles podría poner yo en las calderas para evitar accidentes? Hola, ¿están allí? Un control en calderas o en piso húmedo. Hola. Alarmas, exacto, ¿verdad? Las calderas tienen parada de emergencia, alarmas, que el personal esté capacitado, el mantenimiento de las calderas. Ahí vemos varias, ¿verdad? Varias, ¿no? Va desde el mantenimiento preventivo, correctivo, la indumentaria del tierra, calderista, la capacitación del calderista, el procedimiento. ¿Haría falta un procedimiento? También, ¿verdad? Entonces existen muchas controles que yo podría implementar, ¿verdad? Para ello me remito a la siguiente, ¿no? La ley 29783 me habla a mí de la jerarquía de controles, que pueden ir desde eliminar el peligro. ¿Puedo eliminar la caldera? No. ¿Sustituirlo? ¿Podría sustituirlo por una caldera más moderna? Podría. Habría que ver qué tipo de caldera usa. Controles de ingeniería, por supuesto, que va desde la parada de emergencia, la puesta a tierra, el control de los parámetros, etcétera, etcétera. El PLC de la caldera. Controles administrativos como que solo personal capacitado, el procedimiento, capacitaciones, ATS, permiso de trabajo, y al final el EPP. Este es la jerarquía de controles que me habla a mí la ley, ¿verdad? Y es, como ven, es una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque para la ley siempre debe primar esta pirámide invertida, ¿verdad? Mi prioridad debe ser eliminar, luego sustituir, luego controlar, luego controles administrativos. Y mi última opción es dar EPP. Entonces recuerda esta jerarquía de controles, ¿verdad? Entonces recuerda eso. Muy bien. Entonces, como hemos visto en este taller,
ya hemos identificado, hemos evaluado y también hemos dado algunas luces sobre lo que son las medidas de control. ¿Y qué hace esta medida de control? Disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo. Entonces, si yo me voy a mi tabla de aquí, entonces yo al ya tener controles existentes, entonces estos números van a cambiar, ¿verdad? Estos números van a cambiar. En procedimiento ya no va a ser 3. Ahora imaginemos, va a ser 2. En índice de capacitación va a ser 1 porque ya mi personal está capacitado. Índice de exposición, esto no va a cambiar. Y entonces ya no va a ser 11. Acá, por ejemplo, va a ser 2, 4, 5, 9. Va a ser 9, ¿verdad? Y al multiplicarlo me va a dar 36. Y entonces, ¿este peligro se ha eliminado? No, pero ahora ha disminuido, ¿verdad? Entonces esa es la idea, que el riesgo ahora ha disminuido. Y eso, señores, es control de riesgos. Eso es lo que es seguridad y salud en el trabajo. Identificar el peligro, evaluarlo y establecer controles, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces continuamos ya para finalizar, ¿verdad? Para entrar a la última media hora de la capacitación. Espero que les haya quedado claro, ¿no? Y hemos tratado, puede hacerlo didáctico y que hemos llenado el cuadro con lo que ustedes me han dicho. Ustedes han podido comprobar que este es un método muy amigable para con las organizaciones, para que puedan ellos establecer su IPC de un modo que no sea tan tedioso ni tan difícil, ¿verdad? Entonces, las medidas de control, ¿no? Se les llama también controles blandos y controles, pues, rígidos, ¿no? Cuando son controles de ingeniería, sustitución o eliminación, se les llama controles rígidos. Y cuando son administrativos o de EPP, se les llama controles blandos, ¿verdad? En la jerarquía de las medidas de control, ¿cierto? También hay un IPC continuo. Lo que hemos hecho es el IPC base, pero también hay un IPC continuo, también llamado ATS, ante peligros, por ejemplo, de los contratistas. También tendríamos que hacer un ATS o un IPC continuo o un peligro que no se ha identificado antes, ¿verdad? Y en este año, como les dije al principio, salió el Decreto Supremo 002-2020-TR, en donde modifica el reglamento de la ley y en donde me habla, pues, que me da ciertas características que debe cumplir mi IPC, como que debo considerar las actividades rutinarias y no rutinarias. Ojo con eso. Cuando hablamos de no rutinarias, por ejemplo, el mantenimiento de la instalación eléctrica. Es algo que tú no haces, tú no te dedicas a eso, pero lo haces una vez al año o una vez cada 2 años. Eso debes identificarlo también. Actividades no rutinarias. ¿Qué más? Condiciones de trabajo existentes o previstas. También me habla que debo identificar los peligros y riesgos existentes que guardan relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. También debo de considerarlo. También debo de considerar a las personas en situación con discapacidad. Por ejemplo, si soy una empresa que tiene 4 pisos, no voy a poner al discapacitado en el 4º piso. Eso sería algo muy peligroso, ¿verdad? Considerar los peligros y riesgos a la procreación. Por ejemplo, utilizo rayos X, entonces esa persona puede que se vea afectada su capacidad de procreación, ¿verdad? Enfoque de género, si son hombres o si son mujeres, ¿verdad? También tengo que considerar eso, me dice aquí este decreto supremo. Y también, pues, a los adolescentes, si yo contrato adolescentes, ¿no? También los monitoreos, ¿no? También monitoreos físicos, químicos, biológicos. Y también, pues, las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, así como las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo también, ¿verdad? Debo de considerar. Ya para finalizar, el IPC y COVID-19,
también tienes que considerar dentro de tu IPRC a la coyuntura actual, pues, ¿verdad? El peligro del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que podríamos adquirir, que es la COVID-19. Debo de considerarlo, ¿verdad? Muy bien. Y para hacer tu IPRC, hay que seguir este proceso. Primero, conformar el equipo IPRC, seleccionar los puestos de trabajo, revisar los documentos, realizar el IPRC, exhibir y difundirlo, y luego aplicar y implementar el IPRC. Primero, conformar el equipo IPRC, ¿verdad? Yo debo de conformar el equipo IPRC. Debe ser personal competente. Pueden ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el ingeniero SOMA, el prevencionista, como tú le llames, ¿verdad? El médico ocupacional, el encargado del área que conoce el proceso, el encargado de mantenimiento. Los de mantenimiento también son claves para realizar el IPRC. Los representantes, los trabajadores, el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores, por supuesto, y otros. Entonces debo de tener un equipo IPRC. ¿Qué más? Seleccionar el puesto de trabajo, que va desde el gerente, jefe de planta, mantenimiento, todos los puestos de trabajo. Si yo tengo 50 puestos de trabajo, debo de tener 50 IPRC. Así de simple, es por puesto de trabajo. No te vayas a olvidar de esto, es por puesto de trabajo, no es por proceso, porque yo hasta ahora he visto que hacen IPRC por proceso, ¿verdad? Entonces, todos los puestos de trabajo, según el Decreto Supremo 002-2020-TR. Revisar los documentos. Podrías revisar los documentos propios de tu sector, tu norma sectorial, la matriz IPRC anterior, los registros obligatorios que me dice el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los requisitos legales, los procedimientos y planes y programas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? Y luego realizo el IPRC, pues, ¿verdad? Tomando en cuenta las actividades futuras, las previstas, tomando en cuenta personal con discapacidad, personas de baja estatura, también debo de considerar, por ejemplo, a personas en edad gestante, las mujeres, operacionales y también de oficina, ¿verdad? Entonces tengo que realizar mi IPRC de esta manera. Y acá vemos nuevamente, ¿no? Mi IPRC, actividades rutinarias y no rutinarias, es importante volverlo a recalcar, condiciones de trabajo existentes o previstas, peligros y riesgos posibles que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo, ¿verdad? Medidas de protección también, tomando en cuenta el género, trabajadores adolescentes discapacitados, y tener en cuenta los peligros hacia la procreación. Los monitoreos también hay que tenerlos en cuenta. Monitoreos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Los accidentes también, ¿verdad? Los resultados de las investigaciones de los accidentes y las estadísticas también, ¿no? Las estadísticas de accidente, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta esto cuando hago mi IPRC. Luego tengo que exhibirlo y difundirlo, como veo allí, ¿no? Tiene que estar difundido en lugares estratégicos para que las personas puedan ver su IPRC. Y luego implementar las medidas de control por el deber de prevención y una supervisión efectiva. La empresa tiene la obligación de implementar lo que tú pones como medida de control en tu IPRC, luego es auditable. Va el inspector de la SUNAFIL y va a auditar que realmente has aplicado las medidas de control en el orden jerárquico que vemos allí, ¿verdad? Primero se elimina, se sustituye, se controla mediante la ingeniería, se establecen controles administrativos y finalmente se da EPP. Y hay que recordar que la norma ahora nueva que salió dice que el EPP debe de cumplir con las normas técnicas peruanas. Muy bien, y hay que recordar otra vez, lo vuelvo a decir, que las medidas de control son auditables, ¿verdad? Si la empresa no implementa estas medidas de control, viola su deber de prevención,
Y entonces se modificó el artículo 168A del Código Penal, en donde me habla de un atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de esta inobservancia deliberada de la norma de seguridad y salud en el trabajo, si se causa la muerte del trabajador, existe una responsabilidad, no solamente ahora administrativa, sino también civil y penal. Por eso es que se modificó el Código Penal. Y esta responsabilidad penal equivale a una pena privativa de la libertad desde 4 hasta 8 años, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Y si tú usas terceros, recordar que los terceros que laboran en la entidad deben de tener el IPER de sus actividades, en las que se verifiquen que sus riesgos están controlados, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto lo he dicho servir, ¿no? Por eso, ten en cuenta esta lámina, ¿no? Tienes que controlar también a tus terceros contratistas, ¿verdad? Recuerda eso. Y lo que es el COVID-19, hay que controlar en la medida de lo posible la posibilidad de adquirir la COVID-19 en el lugar de trabajo, ¿verdad? Tú me dirás, pero ¿por qué? Si bien es cierto, la COVID-19 no es una enfermedad ocupacional, salvo para el sector salud, por el principio de prevención y el principio de responsabilidad, es entonces que el empleador tiene la obligación de controlar también la exposición a la COVID-19, por estos dos principios, ¿verdad? Principio de prevención y principio de responsabilidad. Lugar de trabajo ahora incluye el trabajador remoto también, hay que recordar esto. El mapa de riesgo debe ser actualizado también con la COVID-19 y hay que establecer medidas de prevención para evitar pues el contagio de esta enfermedad. Y acá ya sabemos, la COVID-19 es un peligro biológico. El peligro en sí mismo se llama virus SARS-CoV-2. Hay que tenerlo en cuenta, así debes de ponerlo en tu I+C, virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Y el riesgo es la enfermedad COVID-19, que la consecuencia puede ir desde personas que son asintomáticas hasta personas que van a ir a UCI. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como vemos allí, ¿no? Es un peligro biológico. Pero pues también hay que tener en cuenta los peligros asociados a la COVID-19, como es que utilizamos ahora más productos químicos. Entonces, como utilizamos más productos químicos, hay que también tener en cuenta el uso de productos químicos para combatir este peligro, este riesgo, ¿verdad? Y para ello hay que tener en cuenta la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies emitida por el INACAR. También psicosociales, ¿verdad? La 972 me habla de un programa de salud mental que yo debo de implementar para los trabajadores debido a la COVID-19. Así que si no lo has hecho, tienes que hacerlo, ¿verdad? El programa de salud mental debido a la COVID-19, de los trabajadores remotos hasta que los que hacen trabajo presencial, ¿verdad? Esto también tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo aquellos trabajadores que están en cuarentena, también los que están en presencial, ¿no? Porque algunos de ellos tienen mucho miedo a adquirir esta enfermedad y algunos no quieren hacer trabajo presencial. Ergonómicos también, que van desde los que están en trabajo remoto hasta los que están trabajando presencialmente, ¿no? Tienes que tener en cuenta los riesgos ergonómicos asociados a la COVID-19, ¿verdad? Y físico también, ¿no es cierto? De aquellos trabajadores también remotos. Y ya para finalizar, hay que actualizar tu I+C con este peligro biológico como es el virus SARS-CoV-2. También se recomienda lo que es actualizar tu mapa de riesgos, en donde incluya el virus SARS-CoV-2. Y algunas definiciones importantes, señores, que el responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
tienen la obligación de elaborar el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 conjuntamente con el profesional de la salud. Son los responsables de elaborar tu plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19. Lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y para ello tiene 48 horas a partir de la recepción de este plan para que el comité pueda pues entonces aprobar este plan. Se evalúa el riesgo de exposición a la COVID-19 en base a 4 niveles de riesgo, ¿no? Entonces todo esto debe estar en tu IPRC, ¿cierto? 4 niveles de riesgo, ¿no? La mayoría pues de las empresas va a ser un riesgo bajo o un riesgo mediano, ¿no? Mayormente eso es lo que sale, riesgo bajo o riesgo mediano, ¿no? Y por supuesto, cumplir con los 7 lineamientos básicos, ¿no? La limpieza, ¿cuáles van a ser tus medidas de control para la COVID-19? Cumplir los lineamientos básicos. Limpieza y desinfección, evaluación de la condición de la salud del trabajador, lavado y desinfección de manos obligatorio, muy importante, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, estar sensibilizados y que el trabajador reporte tempranamente los síntomas, muy importante enseñarle eso al trabajador, que reporte tempranamente los síntomas, medidas preventivas de aplicación colectiva, como por ejemplo, que turnos de trabajo, no aglomeraciones, turnos para tomar los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Turnos para áreas comunes. Entonces esto es una medida muy importante. Y por supuesto dotar de EPP, ¿verdad? Hay que dotar de EPP al trabajador para evitar el contagio. Puede ser mascarilla KN95 o doble uso de mascarilla, ¿verdad? Como vemos en la figura. Todo esto es auditable, hay que tener en cuenta eso. Y por supuesto la vigilancia de la salud del trabajador, ¿no? Vigilar la salud, desde aquel trabajador que está expuesto, el que está trabajando remotamente, el que ya le dio la enfermedad debe de cumplir cuarentena y esta vigilancia debe estar a cargo del médico ocupacional de la organización. Y ya para finalizar, con esto finalizamos, señores. 10 pasos para un IPRC efectivo. Asegurarse que el proceso sea práctico y realista, señores. Hay que asegurarnos que el proceso sea práctico. Como hemos visto, hemos realizado un taller y ustedes mismos han realizado un IPRC, por ejemplo, de calderas, ¿no? Y como hemos visto allí, no es difícil. Es algo práctico, es algo realista. Y no nos hemos demorado, creo, pero ni 10 minutos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Porque es un proceso que ustedes conocen, ustedes lo ven todos los días, que los trabajadores todos los días lo hacen, por lo tanto es más fácil de hacer con ellos, ¿verdad? Involucrar a todo el personal, especialmente los expuestos al riesgo y sus representantes. Utilizar un enfoque sistémico para que los riesgos sean tratados adecuadamente. Y por supuesto, identificar los peligros de importancia, sin obviar lo insignificante. No hay que obviar lo insignificante, hay que centrarnos en lo importante, pero sin obviar lo insignificante. Y observar lo que sucede en la realidad, ¿verdad? En el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, incluyendo eso las labores no rutinarias. Incluir a todos los trabajadores en riesgo, hay que preguntarle a todos, porque mientras más participen, voy a hacer un IPRC mucho más útil, mucho más efectivo. También es bueno incluir a los visitantes, a los contratistas también, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Compilar toda la información que se pueda, desde mi norma sectorial. Por ejemplo, hablamos de calderas. Si hay normas de calderas, las revisamos. Si hay normas ASME sobre calderas, las revisamos, ¿verdad? Entonces, considerar también normas internacionales. Analizar e identificar los peligros insignificativos.
no obviarlos, ¿verdad? No hay que soslayar los peligros que en apariencia son moderados, son bajos. Y por supuesto, indicar claramente los controles. Ya hemos visto la jerarquía de controles. Muy importante la medida de control, ¿verdad? Ese cuadro de medida de control es neurálgico, ¿no? No solamente para controlar los peligros, sino también ante una inspección. Y siempre registrar, pues, por escrito el proceso I per se y hacer seguimiento a los controles. Muy importante, hacer seguimiento. Supervisión de que los controles se han implementado y no se han relajado, ¿verdad? Entonces, esto es algo también fundamental. Muy bien.